Entonces, bueno, hoy vamos a estar en el Salmo 65, Salmo escrito por David, y vamos a estar tocando algunos versículos que están relacionados con todo esto. Pero no, antes vámonos a la aplicación para la vida, y si alguien me ayuda con la lectura, se lo voy a agradecer. Amén. Dice, los padres le hacen muchas preguntas a sus hijos durante toda su vida. Muchas de ellas no son una solicitud pidiendo alguna información desconocida, sino que funcionan como un recordatorio para hacer lo correcto. De todas las preguntas que los padres suelen hacer, una pregunta pareciera ser la más común. ¿Cómo se dice? Les preguntamos cuando traemos la comida a la mesa. Les preguntamos cuando alguien les obsequia un regalo de cumpleaños. Incluso les suplicamos cuando un familiar les ofrece algo que sabemos que no les va a gustar. Hasta hay una inflexión de la voz con la que solemos hacer una pregunta. Es un intento desesperado para formar hijos agradecidos. Queremos que se acostumbren a decir una frase muy simple, pero esencial. Gracias. Una cosa es obligarlos a que lo digan, otra cosa es si se les ocurre a ellos mismos. Lo mismo es cierto para todos nosotros. Dios nos ha colmado con numerosas bendiciones que estimulan nuestras almas. Casi se pueden escuchar refiriéndose a estos regalos, haciéndonos una pregunta. ¿Cómo se dice? Dios merece nuestra gratitud. No deberíamos necesitar más razones, pero David nos proporciona varias en el Salmo 65. Mientras estudiamos este pasaje juntos, nuestra respuesta natural debe ser la gratitud. Amén. Creo que todo el mundo entendió lo que quiere decir la aplicación para la vida. Y es una cosa que todos los que tenemos hijos y los que no tenemos, porque es algo frecuente. Y lo vemos a menudo con los niños, se refiere lo que el autor de la aplicación nos describe ahí. Si a tu hijo, van a algún lugar y le dan un regalo, aunque sea un caramelo, usted está a su hijo agarra el regalo y usted le dice, ¿qué se dice? Gracias. Es una cosa que desde pequeño ya le estamos inculcando. Bienvenido, hermano, adelante. A nuestros hijos, el agradecer cualquier cosa. Si se le cae algo y alguien viene y lo recoge, mire, hermano, gracias, gracias, gracias. Es desde pequeño se está enseñando a nuestros hijos la importancia del agradecimiento. Y cuando lo vemos en el mundo secular, el agradecimiento también es una norma de cortesía, de buena educación, y es algo que a la vista de todos se ve bien bonito, porque cuando usted hace algo, no es que usted esté esperando el agradecimiento, que le den algo, pero darle esa palabra, muchas gracias, creo que eso es algo bonito, es algo que es agradable. Y entonces cuando vamos al mundo de nuestro mundo, dentro de la iglesia, el cristianismo, el mundo espiritual, el agradecimiento, por supuesto, es algo hermoso para Dios, pero nosotros, no solo para Dios, sino que Dios quiere que lo expresemos con los hermanos, ya sea dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque es algo que le agrada a Él. Como dice el final del versículo, dice, Dios merece nuestra gratitud. No deberíamos necesitar más razones para hacerlo. Es decir, que las razones para dar gracias a Dios, como dije al principio, son innumerables e incontables. Entonces, antes de irnos a los versículos, yo primeramente voy a orar para que Dios tome el control de la situación. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Santo Padre, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor, que preparas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra, Señor, que llega a nuestras vidas, quede ahí plantada, Señor, y sirva para edificación. Señor, te pedimos que tú tomes el control y cada palabra que se habla aquí, Señor, sea guiada por ti, Santo Padre. Padre, te pido que tú me uses como canal para que tu palabra pase a través de mí y llegue a los hermanos. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Te decimos amén, amén y amén. Entonces ya nos vamos primeramente ya al Salmo 65. El que no tenga su librito puede buscarlo en sus Biblias y vamos a estar en los versículos del 1 al 13, pero bueno, en esta primera parte vamos en el 1 al 4. Primeramente vamos a un contexto
de este salmo. Este salmo, como todos saben, o bueno, se los decimos hoy, para eso es la clase, fue un salmo escrito por David. Y es un salmo dedicado a algo que se conmemoraba, que era la fiesta, la llamada fiesta de los tabernáculos. Dice que era una fiesta que era en agradecimiento en este momento a las cosechas. Era una fiesta que celebraba en otoño por las cosechas, por la recogida de los frutos, de todas las cosas que ellos habían cosechado, y le daban ese agradecimiento a Dios. Dice que esta fiesta del tabernáculo era una dentro de las 7 fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Y creo que era como la cuarta fiesta, ¿no? Según estuve buscando ahí, que también se llamaba fiesta de la siega y también se le llamaba la fiesta a Jehová. Ahora, ¿por qué era la fiesta de los tabernáculos? Se le daba también este nombre en referencia al tiempo que pasó el pueblo de Israel, que fueron 40 años en el desierto, y todo el mundo sabe que ellos vivían en tiendas o tabernáculos. Por eso también se le daba este nombre. Entonces yo estuve recorriendo. Este festival ocurría en otoño durante la cosecha. Era la fiesta más larga y alegre porque se recogían las cosechas y el pueblo celebraba la provisión de Dios. Se dice tabernáculo conmemorando la época del desierto donde Israel vivía en tiendas o tabernáculos, y simboliza la protección y el refugio de Dios. Este salmo, escuchen esto, hace también referencia a la expiación, y lo vamos a ver aquí en un versículo que se cita. Dice que este día de expiación dice que ocurría más o menos 5 o 7 días antes de la fiesta de tabernáculo. Vamos a también hablar en este salmo sobre la expiación. Todo el mundo sabe que la expiación era lo que se refiere al perdón, donde no lo vamos a buscar aquí porque llevaría mucho tiempo, pero pueden revisar en sus libros, ahí en el libro de Levítico, todas las cosas que el pueblo de Israel hacía para el perdón, los animales que tenían que sacrificar, la forma en que lo hacía. Ahí se describe bien en el libro de Levíticos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya estamos en contexto, por qué David hace este salmo, a qué lo dedica, a qué se refiere, y vamos a comenzar. Si alguien me ayuda con la lectura del 1 al 4. Amén. Tuya es la alabanza en Seón, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice David, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vamos a estar tocando versículo por versículo y vamos a estar tocando algunas palabras interesantes aquí. Vamos primeramente a ubicarnos en el versículo número 1. Dice, tuya es la alabanza en Sión. Y no venía en la clase, pero yo les resulté interesante y vi algunas palabras ahí. La primera palabra no viene en la clase, pero me gustaría que nos lleváramos en mente y aclaráramos esto, porque yo también tenía esas dudas. Dice, tuya es la alabanza. Entonces había, todos conocemos lo que es alabanza. Yo quisiera que me expresara qué es alabanza para usted. Rapidito. No tiene que ser sofisticado, simplemente, ¿qué siente usted que es la alabanza? ¿Alguien? Sí, hermano. Una gratitud para el Señor. Gratitud para el Señor. ¿Alguien más? Es una manera de expresar los sentimientos del Señor a través de las letras de las alabanzas. Amén.
Yo le decía porque generalmente cuando decíamos alabanza todo el mundo piensa en los cantos, en los signos, pero la alabanza se puede expresar no solamente a través de los cantos y los signos, se pueden expresar de muchas cosas y a través de la alabanza exaltamos principalmente las características de Dios, los atributos de Dios. Lo hemos aprendido aquí, ya sea la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, todas las cosas, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios. Todas esas cosas son causas por las cuales alabamos a Dios. Pero ¿por qué yo traje esta palabra? Porque a veces tenemos la palabra adoración. Y yo quisiera si alguien me dijera, si para usted es lo mismo adoración o alabanza. Es lo mismo. No se han puesto a pensar en esto. Y creo que debemos tener claro la adoración y la alabanza. Son cosas que van de la mano. Incluso creo que la alabanza, la adoración lleva implícito la alabanza. La adoración es cuando nosotros estamos de rodillas y adoramos a ese Dios por lo que es, por lo que hace en nuestra vida, por lo que significa en nuestra vida. Son cosas que van siempre de la mano, pero no significa exactamente lo mismo. ¿Qué crees, Ney? ¿Qué tú crees de eso? Así es, ¿verdad? Yo traía porque no venía del contexto de la clase, pero creo que a través de la alabanza y oración es algo que nosotros expresamos que agradecimiento a Dios. Y quería que pensáramos en eso y nos llevaron ese pensamiento, porque cuando estuve leyendo, yo siempre cuando leo un versículo voy tratando cada palabra y su concepto y lo que significa. Como es la palabra, dice, tuya es la alabanza en Sión. ¿Qué era Sión? Aprendamos, hablamos un poquito de historia. Sión era un lugar que estaba en la actual Jerusalén, un lugar que se le llama el Monte Sión. Dice que Sión era el lugar donde había una fortaleza y que David conquistó esa fortaleza. De ahí a esta fortaleza o este lugar se le llama la ciudad de David. Pero era un lugar que estaba como una loma, en una colina, y estaba esa fortaleza. Y vamos a ver que este nombre tiene varios significados en la Biblia. Entonces, primeramente, para mostrar, búsquenme en sus Biblias rapidito ahí en 2 de Samuel 5:7. Rapidito. ¿Lo tiene alguien? Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. En el 5:9, un poquito más adelante. David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David la edificó alrededor desde el Nilo hacia adentro. Ok, perfecto. ¿Estamos claros? Es decir, que Sión era un lugar donde existía una fortaleza que era de los jebuseos. David vino y conquistó esa fortaleza y habitó ahí y le puso a la fortaleza, como dice la palabra, ciudad de David. Si te vas un momentico, yo lo voy a leer por cuestiones de tiempo. En Primera de Reyes 8:1 dice, Salomón habla de traer el arca a la ciudad de David. Salomón habla de traer el arca, ¿saben el arca, no? El arca del pacto a la ciudad de David. Y después afirma que es Sión. Pero vamos a ver que Sión también, cuando vamos al libro de Isaías, en el 60:14, si quieren lo busca ahí, dice que Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. ¿Tiene alguien Isaías 60:14? Ante ti vendrá a inclinarse los hijos de tus opresores, todos los que te desprecian se postrarán en tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Amén. Sión del Santo de Israel. Amén. También en el Nuevo Testamento se habla de esta ciudad de Sión como que es donde está el reino espiritual de Dios. Y en Hebreos 12:22, alguien me lo busca, y Apocalipsis 14:1. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad
a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Y Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Así que vemos que el Sión tenía un significado no solamente terrenal, sino un significado espiritual. Y como vemos en la escritura dice, ahí se habla donde está el reino espiritual de Dios. Por tanto, se habla que es el lugar de los hijos de Dios. Es el lugar que con nosotros figurativamente lo vemos nosotros, es el lugar donde pertenecemos también, porque nosotros pertenecemos ¿a qué? Al reino de Dios, porque fuimos adoptados por Él y ahora somos llamados hijos de Dios. Por tanto, cuando aquí vemos que este salmo David lo planteaba o lo dijo en esa época de celebrando esta fiesta, pero es algo que David dice y que nosotros lo hacemos en la actualidad. Es decir, que es algo que habla en el pasado, pero es algo que también nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces cuando dice, tuya es la alabanza en Sión, ¿sí? Tuya es la alabanza en el pueblo de Dios que somos nosotros. Por tanto, como hemos visto, la Biblia no solo aplica para cosas que pasaron hace miles de años, sino que es cosas que aplican hoy mismo en la actualidad y que va a seguir aplicando, porque según la palabra, la ciudad, el monte de Sión lo vemos como Dios lo estableció como el reino espiritual de Él. Así que vemos que la palabra de Dios se aplica no solo a miles de años, sino a la actualidad y por siempre. Así dice que la palabra es viva y eficaz, y cada vez que vas a ella y ves que se está hablando de cosas de hace miles de años atrás, vemos que son cosas que se ha de cumplir en la actualidad. Ahora dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, y a ti se pagarán los votos. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere aquí con pagar los votos? Analicen. Tuya es la alabanza de todo tu pueblo, para ti es la alabanza, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. ¿Cuáles son los votos? Yo estuve analizando este versículo, no viene en la clase, pero es importante saber lo que transmite cada palabra y entender el por qué. Los votos yo los veo así como el compromiso de nosotros con Dios. Dios te da la salvación, Dios bendice tu vida de muchísimas maneras y usted tiene que responder a Dios con el compromiso que tú le has hecho a recibirle como tu Dios, como tu Salvador. ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué compromiso hacemos nosotros con Dios cada día? Hay muchos por lo que podemos hablar. ¿Alguien dice algún compromiso? Y yo creo que uno de los principales, vivir una vida ¿de qué? De obediencia. Una vida de humillación ante el Señor, una vida de humildad, una vida de verdad y buscar siempre la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Seguir el camino, ir por lo que hablamos aquí y entender lo que es la puerta estrecha y el camino angosto. Ese es el compromiso de tratar de siempre hacer la voluntad de Dios. Siempre. Aunque nosotros sabemos que muchas veces no lo hacemos. Que muchas veces dice la palabra que le decimos al Señor, Señor, no nos dejes desviarnos ni a diestra ni a siniestra, pero desdichadamente muchas veces, por lo que hemos visto aquí, nos salimos de la voluntad de Dios y caemos en cosas que le desagradan a nuestro Dios. ¿Qué cosa es lo que le desagrada a Dios? ¿Cómo se llama eso? Pecado, que tiene un nombre. Entonces cuando dice, y a ti se pagarán los votos, es decir, para ti viviremos una vida en santidad como tú lo deseas, para ti viviremos una vida de obediencia, en una vida de servicio, en una vida que te agrade a ti, evitando las cosas que no te agraden. Por eso David dice aquí, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Sí, Dios te bendice en tu vida con muchas cosas, como estaba en este contexto que vimos de David. Ellos estaban agradeciendo porque Dios había cuidado de su cosecha
desde que sembraron, cultivaron. Dice que Dios es el que llegaba la lluvia temprana, la lluvia tardía, y recogían la abundancia de fruto. Ellos agradecían, pero que ellos tenían que cumplir con el compromiso de Dios. Porque cuando Dios llega a su vida, desde el momento que usted recibe la salvación, se establece un compromiso. El compromiso de servir al Señor, de vivir esa vida de obediencia y buscar siempre su voluntad. ¿Entendemos ese primer versículo ahí? Dice, tuya la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Ahora dice, tú oyes la oración. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá, ¿qué? Toda carne. Yo busqué 2 versículos aquí rapidito. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, un versículo que lo conocemos mucho. Que dice, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Alguien se lo sabe? Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos pedido. Es decir, que dice, tú oyes la oración, Él lo afirma, tú oyes la oración. ¿Quién cree que Dios oye todas nuestras oraciones? Amén. Aunque a veces, como va al libro de Santiago, dice que a veces pedimos mal. A veces pedimos para nuestras propias satisfacciones y no es la voluntad de Dios. Porque el versículo anterior dice, si pedimos alguna cosa conforme, ¿qué? A la voluntad de Dios, Él nos oye. Por eso es que tenemos que aprender a orar. Por eso es que tenemos que aprender a pedir al Señor. Después, si quieres, vas al libro de Santiago y te lo lees y ahí te da muchas razones para ver cómo debemos orar. Ahora dice, a ti vendrá toda carne. Romanos 14:11, si alguien lo tiene. Muy conocidos son todos estos versículos. De toda lengua, ¿qué? 14:11. Porque escrito está, hijo yo, dice el Señor. Romanos 14:11. Sí. ¿Qué dice? Porque está escrito, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doble toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, toda rodilla, toda carne, dice toda carne, todo el mundo algún día tiene que venir delante de Dios. Los que estamos aquí, los hijos de Dios, los que Él escogió delante de la fundación del mundo, pero aquellos que les rechazaron, como hemos visto aquí, también algún día tendrán que venir delante del Señor. El día de juicio tendrán que venir y en ese momento, va a ser tarde, pero en ese momento ellos van a saber que Dios existe, que Dios es el creador. Por eso aquí David dice, tú oyes la oración, ya se lo vimos, ya es importante, a ti vendrá toda carne, todo el mundo algún día va a ir ante Dios. Y fíjense, en el versículo 3 había hablado ahorita que también en este salmo hace referencia al día de la expiación, que es el día del perdón, y le dije que fuera al libro de Levítico que hablaba sobre eso. Por eso dice el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Las iniquidades prevalecen contra mí. Para ustedes, hermanos, que eso lo hemos visto aquí, iniquidades, ¿qué significa esto? Escuchen. Las iniquidades prevalecen contra mí. Para ustedes la palabra iniquidad, ¿qué cosa es? Expréselo sencillamente con sus palabras. No tiene que rebuscarla. Y lea nuevamente, a ti dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Injusticia. Puede ser. Iniquidades. La iniquidad es el pecado que habita todavía o que habita en la carne. Ese pecado va a estar ahí, porque recuerde, cuando Dios te dio la salvación, quitó sobre ti esa condenación que perdía, que era la separación de Dios, porque cuando lo reconociste por fe, fuiste salvo, como dice la palabra, preséntate ante Dios como vivos entre los muertos. Entonces, Dios perdona tu pecado, tienes reconciliación con Él, pero la carne queda.
la carne todavía habita el pecado. Por eso en este versículo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Entiendes? En la carne, y esa es la lucha espiritual que tenemos el espíritu, pero en nuestra carne queda esa iniquidad, que es el pecado. Por eso dice, las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Qué quiere decir prevalecen? Que el pecado que todavía tiene David y que tenemos nosotros constantemente está luchando contra ti. Constantemente está por alarte y separarte de la voluntad de Dios. Por eso es que dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Aunque recibimos al Señor, aunque cada día nos arrepentimos, sabemos que cada día el pecado está prevaleciendo, está luchando, y esa es la lucha espiritual. Ahora dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Qué cosas son las rebeliones que el Señor nos tiene que perdonar? Sí, hermana, hable alto, no tenga miedo. Todo nuestro pecado. Exactamente. Sabemos, hemos hablado de la lucha espiritual, hemos hablado de las tentaciones, hemos hablado de quién es nuestro enemigo en la lucha espiritual, que es Satanás, que es nuestra propia carne, que él es la lucha más difícil, y que es las tentaciones, pero que muchas veces cuando cedemos ante estas cosas, pecamos, y esas son nuestras rebeliones, y es por eso que dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonas, y eso lo hemos hablado aquí innumerables 20 veces. Cuando usted peca, cuando usted cae, pero usted reconoce su pecado, usted viene arrepentido al Señor y puedes caer caído 1000 veces, el Señor toma tu mano y el Señor te perdona. Y dice que si ese arrepentimiento es genuino de corazón, Él toma ese pecado y lo tira al fondo del mar, como dice en Miqueas. Entonces entendemos ahí y vamos a resumir. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y si te pagaran y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Y ahí se habla de la expiación. Como dijimos al principio, la expiación era unos días antes de esta fiesta del tabernáculo, de agradecimiento por las cosechas. Es decir, que antes de venir a darle gracias al Señor por todas estas cosas, ellos tenían que presentarse y estar limpios ante el Señor. En ese tiempo lo hacían porque a través de la sangre de los animales que sacrificaban. Pero Dios solucionó eso porque lo que nos da la salvación eterna fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo derramó la sangre en la cruz. Por eso es que ya no necesitamos hacer esos sacrificios para que Dios nos perdone. Sabemos que hay algunas religiones, o no sé cómo llamarle, que dentro de las cosas que hacen está sacrificar los animales y con la sangre que te limpia y te hace el trabajo. No, ya para nosotros eso ya no hace falta porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Seguimos en el versículo. Dice, bienaventurado el que tú escogieras y atrajeras a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de su templo monte. Qué bonito está esto. Dice, bienaventurado. ¿Qué cosa es bienaventurado? Doblemente bendecido. Al que tú escogieras y atrajeres a ti. Al que tú le des la salvación. Lo vemos así hoy en día. Para que habite en tus atrios, somos nosotros, los que creen por fe en nuestro Señor, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Estos versículos aquí están bien hermosos porque demuestran el agradecimiento que debe existir en el pueblo de Dios, el compromiso que tenemos nosotros en nuestra vida de vivirla una vida en santidad, entender que en esta vida tenemos esa lucha espiritual y que vamos a caer muchas veces y muchas veces vamos a actuar en rebelión. Si no presentas tu pecado ante el Señor, por X motivo vas a estar en rebelión. Pero dice el Señor que si vienes arrepentimiento, Él te va a perdonar. David aquí dice que somos doblemente bendecidos porque hemos recibido la salvación del Señor, que es un don de Dios, pero la recibimos por fe. Y que cuando le recibimos, tenemos su presente, vamos a estar en presencia de Él, pues dice, cuando se habla de los atrios. Todos sabemos cuando se... Uy, qué rápido se acabó la cosa.
No importa, pero el mensaje está bien bonito y bien lindo. Y yo creo que esta parte, estos versículos son lo más importante. Pero voy a leer el siguiente versículo, que es del 5 al 8, dice: con tremendas cosas nos responderá tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen a tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Yo le voy a dar los 5 minutos al hermano, pero aquí quiero expresar algo muy llamativo cuando dice esperanza de todos los términos de la tierra. Así que se habla de un Dios que está en todos lados. Nuestro Dios no es un Dios local, no es un Dios de un área determinada. Por ejemplo, en Cuba, donde soy yo, se habla de muchos supuestos dioses o santos que le dan, por ejemplo, a Pascua, tienen su santo de Mayá, y que son dioses que para ellos solamente funcionan aquí. Pero nuestro Dios dice que en todos los confines de la tierra. Y en estos versículos se expresa, cuando se habla de justicia, las características de Dios, las cosas importantes como son la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, la misericordia, todos esos atributos que tiene Dios. Aquí cuando dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Y eso es una gran bendición. Nosotros reconocerle desde que abrimos nuestros ojos y nos levantamos, los primeros darle gracias a Dios porque nos permitió descansar. Ese es el primer aliento despierto así, que recibimos ese oxígeno. ¿A quién se lo debemos? A nuestro Dios. Por tanto, desde que recibimos ese aliento, cuando despertamos, darle gracias a Dios. Nos levantamos, vamos a desayunar, gracias a Dios porque tenemos ese desayuno. Vienen nuestros hijos, gracias a Dios que los hijos están ahí, tienen un plato para comer, tienen una cama y un techo donde estar. Vamos a nuestro trabajo, gracias Señor porque tenemos el trabajo. Tomamos nuestro carro y vamos conduciendo, gracias Señor porque tenemos un carro. Si cogemos el autobús, gracias Señor porque tenemos un autobús, porque en esa época la gente a veces tenía que para ir a su trabajo caminar grandes distancias. Nosotros hoy simplemente nos levantamos, agarramos nuestro carro con aire acondicionado, calefacción y vamos a trabajar. Darle gracias al Señor. Regresamos bien, gracias Señor porque no tuvimos accidente, no pasó nada malo. Nos sentamos a comer, gracias Señor por el alimento. Es decir, que la gracia en nuestra vida como cristianos, cada un minuto, cada un segundo tenemos que dársela al Señor, porque cada latido de nuestro corazón se lo debemos a Él. Cada latido de nuestro corazón se lo debemos a Él. Los versículos están muy bonitos. De todas formas, ustedes tuvieron el librito, si pudieron leerlo. Esta semana fue la semana de Acción de Gracias y tuvimos la oportunidad el miércoles de expresar lo que estábamos ahí, el agradecimiento. Así que esto es todo. Yo le voy a dar al hermano ¿ya el hermano repartió los libritos? Sí.